Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:07, contarles, y le agradezco públicamente a mi colega Edison Mendoza, me postea justamente un mensaje, un tuit que da cuenta que bananeros han cerrado la vía Puerto Inca-Guayaquil con racimos y exigen al gobierno que declare la emergencia del sector y se realice la compra inmediata de la sobreoferta de la fruta a través de un fondo de contingencia. Eso ha ocurrido esta madrugada en la carretera Guayaquil-Puerto Inca, que claro, permite justamente enlazar Guayaquil con la provincia del Oro y con la ciudad de Machala. Así que esto es lo que ha ocurrido y lo trasladamos a nuestra audiencia, ¿no? El doctor Henry Cucalón Camacho, ex asambleísta, está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Henry Eduardo? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Un gusto compartir contigo, Fabricio, y con todos quienes nos están escuchando y viendo a través de Sonorama. Gracias, doctor. Junto a Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo con Henry Cucalón. Acabo de dar cuenta de que bananeros han cerrado la vía Puerto Inca-Guayaquil. Ya hay un ambiente social medio enrarecido. ¿Cómo analiza usted la coyuntura, doctor Cucalón? Compleja. El Ecuador siempre ha vivido en permanente crisis, no es algo nuevo. Pero en este caso, que tiene que ver con el sector productivo, tiene que ver con un tema que no es directamente en este momento responsabilidad del gobierno, como es el tema de la guerra y la pérdida del sector que tiene bananero en la colocación de su producto en Rusia y ojalá no en otros sectores de Europa. Obviamente puede merecer una intervención del régimen, una política pública al respecto. Deberá tenerse en cuenta cuáles son los mejores objetivos, tomando en cuenta de lo que le escucho a usted, que lo que están pidiendo es compra forzosa a través de un fondo de contingencia, o el Estado puede ayudar con otro tipo de políticas, inclusive para que no se note tanto el impacto, porque aquí hay un tema también a favor del empleo. Y aquí vendrá el debate de fondo, si el Estado debe entrar a cualquier actividad económica que por factores exógenos, no propios, tengan problemas, sí o no. Ese es un tema también interesante de desarrollar, ¿no? Pero en todo caso, ojalá que se pueda entrar en lo que se respecta al gobierno a solucionar y que no sea un elemento más de convulsión en momentos en que el país obviamente necesita estabilidad para poder desarrollar y trabajar. Doctor, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Justamente, ¿qué alternativas o en qué alternativas pensar en el contexto de este tema puntual y el impacto de lo ocurrido entre Rusia y Ucrania? Algunas cosas se pueden pensar, ¿no? Yo no tengo la vara mágica para entender de cuál es la política que va a tener el gobierno en relación a lo que está sucediendo, comercialmente hablando, con Rusia, lo que está pasando en Europa, y ojalá que no haya un efecto contagio. Ya estamos viendo, por un lado, que sin perjuicio de que hay un incremento de ingresos por motivo del alza de petróleo, al mismo tiempo eso nos conlleva un alto castigo por la importación que tenemos los derivados, y ahí está el alza de la gasolina. Ojalá que el gobierno lo antes posible anuncie cuáles son estas medidas. No necesariamente eso hay que verlo de caja fiscal que puedan tener para poder ayudar a este tema, las exportaciones, que sean ahorita en banano, también puede ser que se den en camarón y en el mercado también de las flores. 3 de los rubros más importantes de exportación que tiene el Ecuador. Doctor Henry Cucalón, usted fue asambleísta y entiendo que está vinculado al Partido Social Cristiano. ¿Usted coincide con la tesis de la dirigencia de esta organización política de cuestionar la manera como la Asamblea Nacional otorgó estas 268 amnistías la semana anterior? No solamente porque fui asambleísta, porque cualquiera ha sido asambleísta en este país, o por tener alguna vinculación partidista, más allá que no ejerzo funciones directivas. Yo no pero usted está cercano a la dirigencia, ¿verdad? En posiciones políticas y también en la cátedra. La forma en que se tramitó yo no lo hubiera hecho. Jamás me ha gustado, y usted sabe que me gusta la historia, jamás me ha gustado las amnistías en combo y en paquete. El perdón y el olvido, que es una figura especial, de una de las atribuciones excepcionales que tiene un congresista aquí y en todas partes del mundo,
en que se transforma de un acto político, un acto con consecuencias derivadas en el mundo penal, no puede ser tramitado a la ligera. Uno analiza el hecho, porque lo que se da a amnistiar es el hecho, con sus repercusiones. Puede haber personas que se encuentran procesadas, puede ser personas que se encuentran sentenciadas, puede ser personas que se encuentran solamente investigadas, o inclusive a futuro que puede tener alguna repercusión. E inclusive en el Ecuador, con su precaria institucionalidad, ha tenido varios antecedentes desde el retorno a la democracia que yo me acuerdo. Pero aquí se mezcla el hecho lamentable de repercusiones de todo orden, políticas, jurídicas, penales, de los sucesos de octubre de 2019, con temas de minería ilegal, etcétera, y no hubo ningún tipo de discernimiento. No niego la capacidad que tiene el Parlamento de tramitar, insisto, es una atribución exclusiva que se tiene. La forma no fue la más idónea, y la manera en que se tramitó deliberadamente en la madrugada, de lo que he leído, no lo que he visto en WhatsApp, ha habido solo 5 o 6 intervenciones en la madrugada. Y fíjese usted, Fabricio, usted es una persona con experiencia. Al mismo tiempo, la reforma constitucional, este tema es lo más importante que tiene un asambleísta, donde se tiene que motivar, justificar, sea cual fuera la posición, porque siempre va a haber un razonamiento político que es discrecional, subjetivo, de oportunidad, es una valoración distinta a la procesal. Pero es bueno que el país sepa cuáles son los argumentos. ¿Me explico? Es donde los asambleístas deberían, en el buen sentido de la palabra, brillar, dar luz, sea cual fuere su posición legítima, las dos irrespetables. Coincido con usted, no hay que caer en este maniqueísmo que tiene atrapado a la sociedad política ecuatoriana del blanco y negro, porque no necesariamente las cosas son así. Hubiera preferido que se analice hecho por hecho. Difícil sería persona por persona, porque 268 no hubieran terminado ni siquiera el próximo año, pero sí hecho por hecho, como la tradición política siempre lo ha manifestado. Entonces sí soy crítico de la manera, porque sin lugar a dudas se ha mezclado deliberadamente parte del paquetazo a luchadores sociales que merecen este razonamiento con otro tipo de cuestiones, y taxativamente el tema del secuestro, que está expresamente prohibido en la Constitución. Pero ya me dirán de que todo es discrecional y que a la larga todo se hace político, porque yo sí conozco cómo es el desarrollo de esto, y mañana lo dirán en los delitos contra la administración pública. No hay que ser pues muy filósofo ni pitoniza para saber que en un futuro, pese a que los delitos contra la administración pública están expresamente prohibidas, uno lo vincula al hecho político cuyo resultado fue el enjuiciamiento penal. ¿Sí me explico por ese tema, no? Otro tema que veo que van a analizar con otras personas. Si usted busca en el COIP, no va a encontrar en detalle qué es un delito político. No lo va a encontrar. Dice en general, pero no dice cuáles son. Pero la historia nos lleva a decir que son los que tienen una connotación que tiene que ver, por ejemplo, los famosos delitos de sublevación. Acuérdese usted la amnistía que se dio a todos los incidentes del 21 de enero del año 2000, por el cual fue beneficiario el señor Lucio Gutiérrez y muchos civiles y dirigentes de la CONAIE en su momento. ¿Sí me explico? Porque se entiende que la intención era el derrocamiento de un régimen, de por sí algo terrible, doctor. Algo no solamente ilegal y atentatorio con el sistema democrático, pero el país, los legisladores y el presidente Noboa, en su momento pensaron que era necesario para la reconciliación y la pacificación nacional. Doctor, o sea, hay siempre valoraciones de carácter político. Yo más que nadie estoy consciente de aquello. Doctor, pero ahí le quiero agregar otra cosa. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. O sea, que es un delito político, y claro, esto se sujeta a interpretaciones. Pero ¿y cuando en el año 90 amnistiaron a Bucarán? Pregunto, ¿era un delito político o no? ¿Se acuerda? Conozco perfectamente y sé que siempre me sales con cosas donde no he estado, pero evidentemente tengo una posición al respecto. Pero no revisa la historia, pues, doctor. Yo no me la saco con otras personas. Inclusive hay una foto de quienes estaban votando, porque ya solo falta 3 segundos para que me digas que fue el abogado Nebot el que votó. Con Adolfo Bucarán levantaron la mano, pues. Porque yo sí he leído y sí me he preparado y conozco los antecedentes. Y justamente por ese tipo de situaciones, o por la resolución de amnistía del año 1986 a favor de Fran Vargas Paso y el mismo Bucarán, por así decir, resolución que no tuvo trámite de ley ni votos de ley,
y por los cuales hubo hechos subsiguientes después de Taura. O sea, si nos ponemos de historia, me quedo toda la mañana y me conozco a la perfección, por lo menos los procesos del retorno a la democracia. Por eso cité el del 21 de enero del año 2000, que propuso también el señor Noboa. Y te puedo sacar también los de la Asamblea Nacional Constituyente, del cual fue beneficiario el presidente Noboa y todos los vinculados en un momento a la crisis bancaria desde el punto de vista del sector estatal. Eso lo hizo la Asamblea Constituyente a pedido del presidente Correa en su momento, como también finalmente la amnistía a los comandos de Taura que dio la Asamblea Nacional Constituyente. La norma del año 2008 en adelante ya contiene prohibiciones expresas que no se tenían en la Constitución, ni la del 79 reformada, ni la del año 98. Pero todas estas experiencias nos deben servir justamente para, entre otras cosas, no cometer los mismos errores, pero sea cual fuera la posición, respetables y legítimas, saberlas sustentar. Aquí no es que los asambleístas se escondan. Los asambleístas deben dar a conocer su posición, a favor o en contra, argumentarla, hacerla pública. ¿Me explico? Eso es lo importante, inclusive previamente, para que la sociedad, a favor o en contra, sepa cuál va a ser la posición de su representante. Porque en ese momento hay una ficción democrática en que el pueblo está votando a través de los asambleístas. Doctor Cucalón, yo sí quisiera tener claridad respecto de un tema. Procedimentalmente hablando, más allá de que muchos dirán que desde la misma comisión debía darse esta revisión individualizada de casos, ya quizá no de personas, pero sí de casos, como usted señala, el Pleno de la Asamblea Nacional en esta decisión podía hacer esta revisión individualizada. Pregunto esto porque en esta misma mesa de trabajo un constitucionalista decía que las amnistías debían resolverse en combo, por así llamarlo, mientras que los indultos sí podían revisarse de manera particularizada. Yo considero que el Pleno de la Asamblea Nacional tiene perfecta capacidad para llevar el trámite como bien tuviera. Recordemos que los informes que presentan las comisiones son informes no vinculantes. Son un proceso de sustanciación, nada más, no son vinculantes. Así que perfectamente el Pleno lo pudo haber hecho esta separación por hechos, por lo menos, si no fue por personas. Ahora bien, el caso que usted comenta, en esa parte sí estoy de acuerdo con el constitucionalista que usted ha citado. En los indultos sí son totalmente individualizados, porque recordemos que el indulto es una persona que ya se encuentra condenada y se le está conmutando la pena. Una persona ya sentenciada, procesada y sentenciada, culpable, que se le está perdonando la ejecución de la pena. En la amnistía no. En amnistía hay gente que ni siquiera puede estar procesada, pudiera estar procesada, puede estar investigada, puede estar con llamamiento plenario, puede estar sentenciada, porque es el hecho político. Al hecho político, en aras de una reconciliación, por poner un ejemplo, hay que ver la motivación, pues exactamente los hechos, hace como que no existió. Perdón y olvido. Muchas veces la lógica, a estos que quieren citar ejemplos históricos extranjeros, para la pacificación, es que en este ánimo, las partes, ya sea que unos estén sentenciados o no, o procesados, también tienen un ánimo de solicitar, no sé si la palabra es perdón, pero de rectificación de los hechos, tanto el Estado como los particulares, para avanzar, para virar la página. Esa es la lógica si uno va a la doctrina, si uno va a los antecedentes históricos de cómo son las amnistías aquí y en muchas partes del mundo. Separo amnistía de indulto, ¿eh? Correcto. ¿Corren riesgo ahora las amnistías a propósito de estas primeras acciones que ya se han presentado, se anuncian movilizaciones, el gobierno nacional también no descarta algún tipo de acción en este sentido? ¿Corren riesgo estas amnistías? Como hecho jurídico ya la resolución está en firme. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ya la decisión está tomada. ¿Qué es motivo de presentación de recursos? Sí, para mí hay unos que están equivocados. Ahí he leído, no sé si que es por la calentura de las sábanas, he leído acciones de protección. Acción de protección ante la Corte Constitucional. Son contra actos administrativos. Este no es un acto administrativo, es un acto legislativo de efectos generales. Sobre esto solo cabría, según la misma Constitución, la ley y dictámenes de la Corte, acciones de incumplimiento, acciones de inconstitucionalidad debidamente motivadas. Bajo ningún concepto, acciones de protección. Una vez más, uno puede estar de acuerdo en posiciones, etcétera, pero el valor supremo del derecho,
de la ley justamente es que tiene que ser respetada por todos. Uno no puede ser, para criticar un acto atrabiliario, ser más abusivo que el mismo acto que uno está condenado. Eso no le hace bien a la democracia tampoco. Entiendo que no se esté de acuerdo, peor si esto fue de la noche a la mañana o en la madrugada, de que no salen a explicar bien las cosas y que haya este tipo de situaciones de crítica. Pero no por eso uno va a tomar vías jurídicas que no son las adecuadas. Oiga, doctor, le voy a trasladar un mensaje que me escribe un oyente, el abogado, el jurista Javier Aguilar. Me dice lo siguiente: si dividían la votación en las amnistías, no iban a tener los votos de lado y lado. En mi criterio, dice, no dividieron la votación porque acordaron salvar a Guadalupe Lloria, la presidenta de la Asamblea. Por eso ayer domingo estaba previsto que ayer presenten una nueva moción de cambio del orden del día. Estaba previsto. Yo supe que ya tenían las 18 firmas, tenían 18 firmas para poder presentar esa solicitud, dice. Por eso ayer retiraron el cambio del orden del día para insistir en la comisión pluripartidista para remover por incumplimiento de funciones y seguramente se le va a presentar posteriormente. Aquí es inevitable atar lo uno con lo otro, digo. Dicen que en la política no hay coincidencias y también dicen piensa mal y acertarás. Usted encuentra, digamos, políticamente un hilo conductor entre lo uno y lo otro, doctor Henry Cucalón. Por partes, Fabricio, sobre el primer tema, es obvio por qué lo hicieron, lo que yo denomino en paquete, porque algunos legisladores que sí han dado la cara, nos guste o no, para explicar qué fue lo que pasó, no hubieran votado por unos y en cambio el mayor bloque legislativo no hubiera votado por los otros. Eso es lo que se llama la negociación política, que normalmente se hace antes del acto, para transparentarlo, no como la consecuencia. Entonces, por ahí va el tema. Ahí no hay que ser pues muy filósofo para saber qué fue lo que pasó. Porque, reitero, debe haber, y de suyo hay algunas personas que pueden y merecían la amnistía. Yo mismo tramité una y fui ponente de una amnistía en el año 2018, un dirigente social indígena por temas de toma de carreteras, por poner un ejemplo, ¿ya? En una protesta. Yo no le veo mayor problema a la cuestión. Ahora bien, la vinculación al otro puede tener algunas características, no lo descarto, yo no estoy ahí, pero quiero aprovechar para decir algo. Creo que alguna vez lo hemos conversado. Yo no soy adepto a la forma en cual la presidenta Llori ha ejercido la presidencia de la Asamblea, al igual que muchas otras, porque esto es una cadena, ya parece, lamentablemente, le falta todo tipo de liderazgo, de conducción, no da luces, casi nunca ha bajado la curul para explicar un tema, por así decir, solo se limitan al tema de los botones, a ver, dar la palabra. Entonces, yo soy crítico de aquello, yo creo que le debe todavía, más allá del respeto que se merece por su trayectoria, por su historia, por sus antecedentes, por lo que significa, por lo que representa, por ser mujer, por ser amazónica. Eso es bueno, lo comprendo. Ahora sí, como dirección, ahí no hay nada, le queda de bien. Hago una pequeña precisión. Más allá de las críticas que hacemos todos los días, porque yo he sido parlamentario acerca de esta conducción, que son válidas, se dan en los discursos, y que democráticamente, cuando venza su periodo, se quiera cambiar a alguien, si se quiere destituir, esas las cosas como son, producto que hay una nueva mayoría, pues debe seguir todo el procedimiento legal que ahora está más detallado que nunca, que está tanto en el artículo 18 y ahora que lean bien todos, sin ningún distingo parlamentario, que está vinculado al artículo 166. Esa fue una de las últimas reformas que hicimos el periodo pasado. El trámite para destitución de una autoridad, entiéndase, presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocales del CAL, es el mismo procedimiento de destitución en cuanto a su trámite y sus plazos que para la destitución por los derechos como asambleísta, no como unidad. Con la única diferencia que cuando es con asambleísta ya el comité de ética está conformado previamente y en este caso hay que presentar una denuncia, se le da trámite, se la califica y para este efecto de la autoridad se forma ahí la comisión pluripartidista de 5 miembros, que es para sustanciar, esa es la palabra exacta que determina la ley, sustanciar después de la denuncia, presentar con el 10% de las firmas de los asambleístas, es decir, por lo menos 37 firmas. Y al final, la otra diferencia que hay, porque el trámite es el mismo, es que para destituirlo como autoridad se necesitan 70 votos, pero para destituirlo como asambleísta se requieren 2/3 partes, 91. Hago esta explicación porque es legítimo que hay mucha gente que no esté de acuerdo con la forma en que ella conduce y que le haya quedado grande el cargo. Pero para destituirla como autoridad
hay todo un procedimiento reglado. Cuidado, caemos en el tema de que como el Pleno es más que la comisión, el Pleno puede hacer lo que le venga en gana. Sí, el Pleno tiene mayores atribuciones que las comisiones, es el máximo órgano de la Asamblea, pero también está sujeto a la ley. Yo decía días atrás, doctor, que en política no hay espacio para la ingenuidad. En todo caso, hay sectores que han manifestado que es conveniente realizar esta evaluación para determinar cómo se ha manejado administrativamente el Consejo de Administración Legislativa precisamente, y que de eso puedan derivar causales para destitución. Eso ya es otro tema, señalan algunos. ¿Qué dice usted? La creación de las comisiones está arreglada por la ley para la sustanciación de trámites. Si uno quiere, esta palabra, que para mí la evaluación es de carácter permanente, la hacen todos los días en el devenir del quehacer legislativo. Si es para analizar conductas de desempeño como autoridad, tiene que irse entre el artículo 18 y el artículo 166. Cuando los asambleístas señalan de comisión pluripartidista, la ley determina que es una comisión de sustanciación de una denuncia de la autoridad, ya sea porque no convoca, ya sea porque cuando le apelaron no dio trámite, lo cual es ilegal, y yo lo he visto hacer 30 veces en los últimos 8 años, me explico, ya sea porque no sabe conducir, ya sea porque no da por lo que fuere la acusación política, que no digo que no exista, principalmente la de no dar paso a las apelaciones a la presidencia. Puede existir. Esa comisión pluripartidista no es para evaluar en genérico, es para evaluar en base a una sustanciación de proceso, en base a una denuncia que firma un asambleísta o varios con mínimo 37 firmas. Ahí no procede, ahí no procede. Si hay una nueva mayoría, asumo que las 37 firmas han de sobrar. Entonces, si quieren hacer eso, hagan el procedimiento correcto. Y por favor, no utilicen analogías jurídicas. Políticas puedo entender, entre Fabricio y yo nos podemos quedar toda la semana hablando de política, pero analogías jurídicas en derecho público no caben. No hay que comparar los procedimientos con el caso del inefable y de muy baja ralea señor Serrano, de quien me conozco bastante bien qué fue lo que pasó y cómo lo destituimos, con porque ahora la ley, si por eso que el principio de destitución existía, la ley está totalmente arreglada ahora con las últimas reformas. Solamente una precisión para tener claridad. El Comité de Ética se activa cuando hay una denuncia que podría significar que un legislador pierda su calidad de tal, pero no se activa cuando se trata de remoción de las autoridades de la Asamblea Nacional, presidenta, vicepresidentes o miembros del CAL. Allí hay que conformar necesariamente una comisión. Correcto, Fabricio. No hace falta ser abogado para esto. Es sentido común y lectura de los artículos de la última reforma. Si usted quiere destituir a alguien como asambleísta porque es diezmero público, usted presenta la denuncia, está en el artículo 166 y el Comité de Ética interviene, como ya ha sucedido en este actual periodo legislativo, más allá que una marchó y otra persona lo salvaron, más allá que era público notorio que era diezmero. Si usted quiere hacerlo como autoridad, por su desempeño como autoridad, presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocales del CAL, esas 7 personas son las autoridades de la Asamblea, usted presenta igual la denuncia, pero para sustanciar ese proceso, ahí se remite el artículo 18 y se forma una comisión pluripartidista de 5 miembros para sustanciar el trámite. Ahí es donde se bifurca, ahí es donde se diferencian los trámites. Doctor, y para destituir a un asambleísta se establece o se requiere mayoría calificada de 2/3, o sea, 92 votos. Si vamos por 91. La otra, 92 es ahora, le cuento, ya no es 91, es 92. Según la última... Una resolución, bueno, en eso sí me amaneciste. Sí, ahora es 92. Yo también pensaba que era 91, pero ya me explicaron que hay una interpretación y ahora es 92. Vea, lo que le quería decir es que para el otro caso, para el caso de la comisión multipartidista, si deciden remover a la presidenta, allí se requiere mayoría absoluta o también la calificada de 2/3. Mayoría absoluta 70. Está en el artículo 18. 70 votos. Como siempre fue, en eso no hay divergencia alguna. Tanto la caída, y a ti que te fascina la historia, la caída de Averroes Bucarán en el año 90, entre otras cosas, por esos hechos que tú señalaste, como la caída de Omar Quintana en el año 2005, como la caída del sujeto del año 2018, fue con mayoría absoluta como siempre ha sido. Eso está taxativamente expuesto en la ley. Hay una diferenciación cuando es para asambleístas, que es mayoría calificada o especial.
Doctor, rápidamente y de otro lado, ¿qué opinión le merece esta decisión anunciada este domingo por parte de César Ron de renunciar a su curul en la Asamblea Nacional? Él básicamente ha dicho que el Parlamento no sintoniza con la ciudadanía. El mayor de los respetos para César Ron, amigo, gran legislador político de fuste, de carácter, hombre fundamentalmente honesto, con quien coincidí en la gran mayoría de oportunidades y para mí fue un honor compartir la curul en el periodo pasado. Un diputado que da la cara, hasta cuando tiene sus convicciones en las cuales se puede no estar de acuerdo, es frontal. Él no es whatsappero, él no es diputado ni de teléfono, ni pasateléfono, ni de andar whatsappeando, ni andar merodeando por las instituciones públicas para ver qué medra. Así que siempre lo valoraré. En cuanto a su decisión, asumo comprendo esta desesperación, no solamente por los incidentes pasados, sino de no encontrar un canal regular para poder conectar con las grandes aspiraciones populares. Y hay algo que hay que notar en cuenta, lo hace casi al principio de este periodo no tiene ni siquiera un año de legislatura, porque muchas veces esto suele suceder después, inclusive para efectos de candidaturas. Esto es muy normal en los últimos 40 y pico años de la democracia. Debo de entender que esto es una decepción colectiva y que querrá, como ciudadano, que es el cargo más importante de la democracia, poder ser vocero de lo que él considera que es correcto. Comprendo su excepción a todo esto, más en el momento que es independiente y se hace mucho más difícil poder hacer que las cosas funcionen. Y asimismo, siendo independiente, que las cosas se consumen. Más allá que su voz siempre fue una voz importante. Creo yo a todas luces que esta asamblea pierde muchísimo con la ausencia de una persona del talante de César Ron. Correcto, pero Ron está totalmente distanciado del PSC, de lo que usted conoce. Mire, César Ron fue bastante claro. César Ron, el primer día de la legislatura pasada, se separó del bloque legislativo y ha venido votando independientemente. Y muchas veces ha coincidido, porque las tesis están ahí, pero no ha sido parte del bloque, no firmó la constitución del bloque legislativo. En cuanto a lo otro, por eso es que para mí siempre lo importante son las ideas. El señor César Ron lo ha dicho, no es que yo se lo comento, lo he dicho en varias entrevistas, él no era afiliado al Partido Social Cristiano. Él hasta hace poco, hasta donde yo me acuerdo, él era adherente de Madera de Guerrero. Y en la Asamblea Nacional no era parte del bloque, pero una vez más, lo digo frontalmente, con sus razones, acertadas o no. Eso es lo que yo siempre valoraré de César Ron. Y que, insisto, para mí fue un honor tenerlo de compañero de bloque en mi última legislatura. Correcto. Henry Cucalón, gracias por el tiempo y por sus aportes sobre los temas de la coyuntura. Muy amable. Gracias a ustedes, como siempre. Muy buenos días. Gracias al doctor Henry Cucalón Camacho, ex asambleísta vinculado al Partido Social Cristiano, con su visión sobre la coyuntura y los temas de carácter legislativo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.